Muchas gracias a los Dragones del Vacío. Recuerden que tenemos un Discord. El link está en la descripción del canal. Ahí pueden dejar sus sugerencias, dudas, quejas, cualquier cosa y también pueden platicar conmigo. Hora de conocer a los humanos. Hace toda una vida trabajaba como taquígrafo para la Conferencia Galáctica. Había vivido una existencia cómoda en el mundo natal de la conferencia. Su posición le permitía el privilegio de levantarse más tarde que la mayoría para realizar sus tareas en la comodidad y seguridad del edificio de la oficina central. Aunque no era un trabajo que condujera a la fama, las riquezas o el poder, disfrutaba de honorarios razonables y generosos tiempos de relajación. Pero todo eso se vino abajo en un parpadeo. Los humanos arrasaron la conferencia como bestias salvajes a través de un campo de jóvenes. Pero él ya sabía el resultado, incluso antes de que llegaran, desde el momento en que había visto los registros de la Indomable. Lo supo. De alguna manera, en lo más profundo de su instinto, sabía que la conferencia caería. Decidió alejarse lo más posible de estos humanos. Llevando a su pequeña familia, se dirigió al mundo colonial más remoto que se le ocurrió. Tal vez estaba motivado por el miedo, o tal vez era simplemente el deseo de ver crecer a su hijo antes de que los humanos lo alcanzaran. Fue en ese pequeño y distante mundo agrícola donde se estableció. Ahí se convirtió en granjero, ahí hizo una nueva vida. Logró ver crecer a su hijo, y en ese mundo ahora veía jugar a su nieto. Y fue en ese mismo mundo donde vio en silencio el cielo rosado como los estruendos sónicos de las naves humanas rompían la quietud al barrer el cielo. La hembra de piel amarilla apretó al pequeño y se volvió al vehículo terrestre. El joven macho de piel amarilla regresó para seguirla. «Espera», dijo el anciano mientras los alcanzaba y agarraba el brazo de su hijo antes de que estuviera fuera de su alcance. «No puedes luchar contra ellos». El joven se detuvo y se volteó lentamente hacia su padre. Lágrimas le caían por la cara. «Lo sé, papá. Pero, ¿qué elección tenemos? Estos humanos derrocaron a la conferencia en cuestión de meses. Atravesaron a nuestros soldados como si no fueran más que tallos de grano. Ese es mi punto. Estos humanos no pueden ser detenidos. Me di cuenta de eso hace mucho tiempo. Mira a tu alrededor, hijo. Este mundo está en el trasero de la galaxia. ¿Por qué crees que te traje a ti y a tu madre a un lugar como este? No fue por el paisaje». «Lo sé, papá. Huiste para protegernos, y estoy bien con eso. Pero no hay ningún otro lugar al que huir». «Ese es mi punto, hijo. No podemos luchar contra ellos y no podemos huir». Entonces, ¿qué nos queda? Sollozó la hembra de piel amarilla mientras envolvía sus brazos alrededor de su esposo y los tres se juntaban. ¿Solo esperamos aquí para morir? El anciano se levantó de la silla, similar al mimbre en la que había estado sentado. Al alcanzar la puerta cercana, tomó una vara para caminar de su lugar de reposo en la esquina de la puerta. Al avanzar, estaba claro que sentía dolor. Sus articulaciones estaban rígidas por la avanzada edad y la falta de atención médica adecuada. Gimió incómodamente. Reflexionó. «Bueno, ese es uno de los precios que pagamos por estar tan lejos». El joven alienígena extendió la mano y apoyó a su frágil padre. «¿A dónde vas, papá?» «Voy al pueblo». El ser de piel amarilla guió hábilmente el vehículo terrestre hacia el centro del pueblo, a pocos kilómetros de la granja de su padre. A su derecha estaba su compañera. Lágrimas de miedo e incertidumbre aún humedecían su rostro. Entre ellos, jugando con una nave espacial de juguete, estaba su hijo, firmemente sujeto a su asiento de seguridad juvenil. En el asiento del pasajero, directamente detrás del asiento del operador, estaba su padre. El anciano se sentaba en silencio con las manos cruzadas sobre la parte superior de su bastón.
Miraba por la ventana mientras los edificios pasaban, recorriendo las carreteras más suaves del pequeño pueblo. El vehículo giró en una esquina y apareció una multitud de personas, reunidos en la pequeña plaza del pueblo. Estaba claro que la noticia de la llegada de los humanos se había propagado rápidamente. Aunque los estruendos sónicos repetidos de las naves de aterrizaje que llegaban hubieran sido difíciles de pasar por alto. Reduciendo la velocidad del vehículo, el conductor continuó hacia el centro de la masa de seres reunidos. Lentamente, la multitud se abrió paso y permitió que el vehículo avanzara casi hasta el centro de la reunión antes de detenerse. Apagando el motor, el joven bajó y abrió la puerta trasera, permitiendo que su padre se levantara del vehículo. Aunque había una cacofonía superpuesta de voces y sonidos, la mayoría angustiados por la llegada de los humanos, varias voces podían escucharse claramente por encima de las demás, pidiendo voluntarios para luchar contra los humanos. Mientras el anciano ser se levantaba, muchos en la multitud lo reconocieron como uno de los ciudadanos más antiguos y distinguidos de los asentamientos y se callaron. Mientras el ser anciano caminaba lentamente alrededor del vehículo, apoyándose en el bastón, cada vez más personas lo reconocieron y también se callaron. Continuando hacia adelante, alcanzó la plataforma elevada en el centro de la plaza y comenzó a subir los escalones. En la cima estaba el joven presidente del pueblo. Era su trabajo asegurarse de que esta pequeña comunidad, en las afueras de la civilización, funcionara sin problemas. Hace mucho tiempo, el presidente original, asignado aquí por la Conferencia Galáctica, envejeció y pasó a mejor vida. Sin el apoyo estabilizador de la Conferencia Galáctica, nadie sabía qué hacer, y su lugarteniente simplemente tomó el control. Cuando él también no pudo seguir, su lugarteniente lo reemplazó, y así continuó el proceso durante décadas. En ese momento, un joven macho, nacido y criado en este mundo, un ser que nunca había conocido el dominio de la conferencia, fungía como presidente. El joven presidente se apartó cuando el ser anciano alcanzó la cima. A través de la plaza, un silencio casi palpable cubrió la masa reunida de seres. El anciano de piel amarilla se detuvo por un momento antes de girarse lentamente para enfrentar a la multitud. Durante largos momentos permaneció en silencio mientras escaneaba los rostros en la multitud. Entre ellos estaban los jóvenes y viejos, machos y hembras, empresarios y trabajadores. Seres de todos los ámbitos de la vida se mantenían mirándolo. ¿Qué palabras tengo para ellos?, pensó. ¿Qué puede decir un cobarde para calmar su miedo? Un cobarde. Las palabras, aunque solo se pronunciaron en sus pensamientos, resonaron en su mente como si fueran el sonido de un trueno rodando por el campo. ¿Soy un cobarde por proteger a mi hijo?, pensó mientras sus ojos se dirigían a su hijo, que aún estaba de pie junto a la puerta abierta de su vehículo terrestre. De repente, como si un rayo golpeara su sangre, enderezándose, respiró profundamente y habló, como si fuera un hombre mucho más joven. Ciudadanos, toda una vida atrás, todo lo que sabíamos, todo en lo que creíamos, nos fue arrebatado. Los que estábamos vivos entonces podemos recordarlo. La conferencia galáctica era todo. La conferencia gobernaba todo. La conferencia daba todo y la conferencia tomaba todo. Para nosotros, la conferencia era tan sólida y eterna como las estrellas mismas. Para muchos, la conferencia era algo en lo que poner la fe, sino una religión en nombre. La fe en la conferencia era una religión en la práctica. Pero nos quitaron esa fe. En el parpadeo de un ojo, la conferencia se fue, desgarrada por una nueva fuerza en la galaxia. Una raza de seres que solo unos pocos años antes pensaban que eran la única vida en el universo. Una raza que ni siquiera tenía viajes superlumínicos hasta que lo robaron. No, no lo robaron. La conferencia se los entregó. La conferencia, siguiendo sus propias reglas y procedimientos, entregó el viaje superlumínico a los humanos en bandeja de plata. Y en su arrogancia autojustificada,
La conferencia no vio las repercusiones que seguramente seguirían. Ahora, esos mismos humanos que derribaron la institución más poderosa que la galaxia había conocido, están en nuestra puerta, y escucho llamarlos para luchar contra ellos. No puedes luchar contra un huracán, no puedes luchar contra una tormenta eléctrica. Son fuerzas de la naturaleza. Aprendes a vivir con las fuerzas de la naturaleza. Construyes tu casa en terreno elevado, lejos del mar. Colocas pararrayos en tu casa para protegerla de los rayos y construyes tus techos y paredes para sobrevivir al viento. Estos humanos son una fuerza de la naturaleza, y si queremos sobrevivir, debemos encontrar una manera de vivir con ellos. Durante largos momentos la multitud estuvo en silencio, y luego, lentamente, un par de manos comenzaron a aplaudir. Era su hijo de pie, todavía junto a la puerta abierta de su vehículo terrestre. Lentamente, casi con cautela, un segundo par de manos se unió al primero, rápidamente seguido por un tercero, luego un cuarto, quinto, en cuestión de segundos. Los aplausos se convirtieron en un crecimiento de gritos y vítores de apoyo que continuó durante largos minutos. Pronto otra voz comenzó a elevarse por encima del resto. Al principio, no se entendía por encima del estruendo. La voz se repitió, aún ahogada por los demás. Se repitió por tercera vez, luego por cuarta. Lentamente el rugido de la multitud disminuyó y la única voz podía escucharse. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a vivir con ellos? Conquistaron la galaxia, destruyeron la conferencia, ¿y ahora dices que tenemos que vivir con ellos? ¿Cómo sabes que incluso nos dejarán vivir, y mucho menos con ellos? La voz no era tan fácilmente visible, pero en efecto, sí. La multitud volvió a callarse. Cada rostro se volvió hacia el anciano en la plataforma, como esperando una respuesta. Aún de pie, recto y firme, a pesar de su edad, el anciano levantó la mano en alto, sobre su cabeza. Me reuniré con los humanos. No, no puedes, gritó una sola voz, cerrando la puerta del vehículo de golpe. El joven macho se abrió paso entre la multitud y subió corriendo los escalones hacia su padre. Papá, no puedes. Renunciaste a todo para protegerme a mí y a mamá. No puedes tirarlo todo ahora. Extendiendo la mano, el anciano padre tomó la mano de su hijo. Hijo, no renuncié a nada. Tú y tu madre eran todo para mí. Ajeno a la multitud reunida, atrajo a su hijo y lo abrazó. Vine a este mundo para protegerte, susurró en el oído de su hijo. Vine aquí porque podía ver lo que se avecinaba y quería verte crecer. Deseaba que tuvieras una vida, y ahora... El anciano ser empujó a su hijo hacia atrás y lo sostuvo a la distancia, mirando primero hacia el vehículo terrestre donde su nuera sostenía a su nieto, y luego de nuevo hacia el joven, y devolvió la voz a niveles normales. Mirándote a ti, a tu encantadora esposa e hijo, ese deseo, todos mis deseos se han cumplido. Pero, padre... El anciano levantó la mano y colocó un solo dedo sobre su boca. Shh, susurró. Ahora tengo un nuevo deseo. Quiero que mi nieto crezca igual que tú, antes de que me pongas en la tierra junto a tu madre. Quiero saber que él también continuará. ¿No es eso lo que también deseas? Claro que sí, padre, respondió el hijo casi en un susurro. Hijo, hace mucho tiempo vi lo que estos humanos eran capaces de hacer. Lo vi en las grabaciones del registro del capitán. Lo escuché en el sonido de la voz del capitán. Pero también vi algo más. ¿Qué es eso, padre? Aquí, en este mundo, los humanos siempre han sido percibidos como un mal imparable. Todos aquí han vivido toda su vida sabiendo que los humanos solo son la fuerza que destruyó su forma de vida. Pero yo he visto algo diferente. No entiendo, padre. Has sabido toda tu vida que yo fui el que transcribió los registros del primer contacto con los humanos. Por supuesto. Todos aquí conocen la historia de cómo renunciaste a tu trabajo al día siguiente y nos mudaste a mí y a mamá los más lejos posibles. Sí,
Todos conocen esa historia, pero hubo más. ¿Más? No entiendo, padre. Mientras que fueron los registros de lo que le sucedió a la Indomable después de que los humanos se colaran a bordo, lo que me motivó al dejar el mundo natal de la conferencia. Había muchos otros registros, tanto personales como oficiales, incluidos en el lanzamiento de boyas de registro. Aprendí mucho sobre estos humanos a través de esos registros. No veo cómo los registros de naves personales podrán enseñarte algo sobre los humanos. Pude leer sobre las interacciones de los miembros de la tripulación con los humanos antes del ataque, pero hay algo que sé. Los humanos son capaces de acción lógica y razonable. Pero, padre, el ser anciano lo interrumpió. No más peros. Todos nosotros aquí vimos llegar a las naves humanas. Todos vimos que había 3 grandes naves, posiblemente transportes, llevando a saber cuántas tropas y armas. Todos los vimos aterrizar. Solo pueden estar a unos pocos kilómetros al este de la ciudad. Y no tengo duda que mientras hemos estado de pie aquí, matando el tiempo, hablando y preocupándonos, los humanos se están preparando, o incluso ya se dirigen en esta dirección. Terminando de hablar, el ser anciano se regresó y comenzó a bajar los escalones. La multitud se abrió en silencio y le permitió un fácil acceso al vehículo terrestre de su hijo. Rodeando la puerta del operador, comenzó a bajarse hasta la posición sentada. Antes de poderse sentar, sintió un tirón en su brazo. Girándose, miró directamente a los ojos de su hijo. «No vas solo», dijo el joven. «No, no te dejaré venir. Esto será peligroso», dijo mirando hacia su nuera, que ahora estaba solo a unos metros de distancia abrazando a su hijo, mientras las lágrimas caían por su rostro. «Tienes una familia». «¿Y si fallas, padre? ¿Qué importará si los humanos están aquí para atacar y no logras llegar a un acuerdo con ellos? De todos modos, estamos todos muertos». «Si fallo, al menos tendrás un poco más de tiempo con ellos». El ser más joven miró nuevamente a su familia. Luego se volvió hacia su padre. «No vas a fallar, padre». El vehículo terrestre se detuvo suavemente, justo adelante, parcialmente envuelto en nubes de polvo. La caravana humana se dirigía hacia ellos. Era imposible ver cuántos vehículos se acercaban, ya que viajaban principalmente en fila india. Sin embargo, estaba claro que había muchos vehículos presentes, todos ellos grandes transportes. Si los vehículos llevaban tropas y armas, los temores de los habitantes del pueblo estaban absolutamente justificados. Sería una masacre. Abriendo la puerta del pasajero, el anciano ser de piel amarilla se puso de pie y usando su bastón para apoyarse, se movió alrededor del vehículo hacia el centro del camino. Se podían ver a 2 humanos en el vehículo líder descubierto. Uno era el operador, y debido a todas las decoraciones de metal brillante e insignias de rango, el otro estaba claramente a cargo. Cuando sus ojos cayeron sobre el ser anciano de piel amarilla, parado en medio del camino, se levantó un brazo en el aire y cerró un puño. En el vehículo detrás de él, otro humano vio esto y duplicó el gesto. Esta acción continuó en toda la caravana y pronto todo el grupo se detuvo. El humano del vehículo líder pronunció un comando al operador del vehículo y, abriendo una puerta, bajó de la zona elevada de pasajeros. Al llegar al camino, el humano se volteó y observó la masa de vehículos detenidos. Pasaron unos momentos mientras parecía evaluar la situación. Finalmente, el humano se volteó en la otra dirección y caminó en dirección al anciano ser de piel amarilla. El silencio casi total con el que se movía era bastante desconcertante. El único sonido que se podía escuchar era el crujir de la grava bajo sus botas, de tamaño exagerado. El humano continuó avanzando hasta que estuvo a solo un brazo de distancia del anciano ser de piel amarilla. Ahí se detuvo y continuará.